Janet Oropesa, ella es investigadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar. Janet, muy buenas tardes. Buenas tardes. Janet. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, los riesgos de desaparición del INAI, pero no solo del INAI, que se toque la autonomía, que se plantee la desaparición de varios organismos autónomos que en el pasado y en el presente han servido para conocer, pues, cosas muy importantes. Sí, mira, nosotros creemos que es importante sí dar tal vez un debate sobre cómo puede mejorarse el acceso a la información en México, cómo podemos mejorar la labor del INAI y de los 32 órganos garantes, así como la implementación del acceso a la información en general, porque, bueno, tú debes de saber que el INAI, aunque es la institución garante, mucho depende también de las dependencias públicas, la voluntad de entregar la información, que la cultura de la transparencia permee. Pero creo que tú anotas algo muy importante, que es la independencia y la autonomía de las instituciones, ¿no? El INAI surge por reformas constitucionales. Yo recuerdo por lo menos 3 reformas muy importantes al artículo 6º constitucional y otros artículos donde se elevaron la protección de datos personales y el acceso a la información a derechos humanos, derechos fundamentales, y se estableció que sería un organismo autónomo e independiente de los 3 poderes el que llevaría a cabo las funciones, de garantizar este derecho. Entonces, si ahora se plantea una reforma que busque eliminar esa autonomía, estaríamos regresando a una situación anterior en donde queda mucha discrecionalidad de, por ejemplo, si se va al caso al Poder Ejecutivo, queda mucha discrecionalidad de las instituciones públicas si van a otorgar la información o no. En este caso, el INAI, la importancia de su autonomía radica en ser un contrapeso a los 3 poderes, un contrapeso importante de la democracia mexicana, y también que sus decisiones son finales y en teoría son autónomas e independientes de cualquiera de los poderes. Janet, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Hablar de la importancia de tener un organismo como el INAI y además pues de una ley como la Ley de Acceso a la Información Pública, de la que con la que contamos desde el año 2002, la importancia de estos 2 aspectos, pues en la vida democrática de México. Hablamos de trabajos periodísticos, la Casa Blanca de Peña Nieto, que pues nos hizo ver toda la corrupción que había en el gobierno anterior, y me atrevería incluso a mencionar que pues la actual administración se benefició de estos trabajos. Sí, mira, por supuesto, algo muy importante que decir es que información, como tú comentas, 2002 es la primera ley, pero se han venido realizando reformas, y la última ley que tenemos en México, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley de Protección de Datos, pero ahorita me centraré en la de transparencia, es una ley que en su momento se realizó mediante principios de parlamento abierto en el Congreso, con organizaciones de la sociedad civil, con ciudadanos y ciudadanas que estaban interesadas en el tema, que lo conocían. Y algo muy importante es que esa ley recogió los mejores estándares internacionales que existían en ese año, ¿no? En esa fecha se acordó que se iba a hacer lo mejor que existiera en el mundo, México lo iba a adoptar, ¿no? Y los estándares interamericanos justamente señalan que lo ideal es que sea la institución garante del acceso a la información sea autónoma. Entonces, actualmente la Ley de Acceso a la Información General de Transparencia y Acceso a la Información en México sigue siendo la segunda mejor del mundo, recoge como los mejores estándares y prácticas internacionales, y como tú dices, es utilizada por los periodistas, por la academia e incluso por cualquier ciudadano o ciudadana que quiere conocer pues alguna cuestión del gobierno, algo que impacta su vida. Siempre se dice que el acceso a la información es un derecho llave y la libertad de expresión son derechos llave que permiten acceder a otros derechos, ¿no? Y finalmente lo que tú comentabas, Tania, es completamente cierto, ¿no? El gobierno actual llegó por un hartazgo de la ciudadanía, por la corrupción que imperaba, la impunidad, y una de sus banderas justamente era el combate a la corrupción, y muchos de los escándalos del sexenio pasado, la estafa maestra, como tú señalabas, ¿no? Odebrecht, que es un escándalo internacional, gracias al acceso a la información fue que pudieron llevarse a cabo. Entonces, definitivamente sí, el gobierno en su momento actual se benefició muchísimo del trabajo que han realizado los periodistas, y muchos de ellos usando el acceso a la información.
Así es, Janet, cómo olvidar hace poco menos de 10 años las famosas toallas en el sexenio de Vicente Fox. Creo que a partir de ahí hubo un parteaguas y vino una evolución importante de las instituciones donde se vino mejorando el trabajo, creo. No sé cuál sea tu opinión. Sí, mira, yo creo, como te comentaba ahorita, que tenemos un marco institucional y legal muy fuerte en México que es reconocido y es de referencia a nivel mundial en acceso a la información. Actualmente lo que tenemos es una institución autónoma cuyas decisiones, que tiene un mandato constitucional y cuyas decisiones son finales. Entonces, si a un ciudadano o ciudadana no le otorgan una información, el INAI tiene la capacidad de ordenar a esa instancia pública que la información se entregue. Y en el caso de la protección de datos personales, pues sabemos que es un derecho también fundamental ahora con las nuevas tecnologías, cómo ha avanzado el mundo. Actualmente es el INAI como la institución garante nacional, pero también 32 órganos locales, ¿no? Creo que también de este debate han estado pues un poco fuera, pero cada uno en cada una de las entidades federativas cuenta con este órgano local, y es porque es el que también define a nivel local si una información se va a entregar o no a la ciudadanía. Y al final, como señalábamos, son instituciones que garantizan derechos, ¿no? De ahí su importancia. Tienen buenos marcos institucionales y legales, pero también creo que no tenemos que ser complacientes, ¿no? Creo que el presidente pues está colocando en el debate público la necesidad tal vez de mejorar esas instituciones, y creo que podemos llevar ese debate público. Simplemente lo que tal vez las organizaciones de la sociedad civil que también utilizamos el acceso a la información, que hemos visto esta evolución de más de 18 años de acceso a la información en México, decimos es que sea un debate abierto y que busquemos fortalecer a esas instituciones, a los órganos garantes, y no debilitarlos, no quitarles su autonomía y su independencia bajo argumentos como que nos cuestan muy caros o que la corrupción ha aumentado a pesar de que existe, ¿no? Sin tener como debates serios de cómo podemos fortalecerlos. Janet, el presidente sugiere la eliminación del INAI y que estos trabajos, estas tareas que realiza este organismo autónomo lo lleve a cabo ahora la Secretaría de la Función Pública. Se estaría convirtiendo el gobierno en juez y parte, y además sería un avance para la eliminación de los contrapesos. Sí, definitivamente. Nosotros lo que señalamos es que sería como regresar al 2002, o incluso antes de 2002, ¿no? Cuando el INAI no tenía esta autonomía constitucional. Si la Secretaría de la Función Pública, por poner uno de los ejemplos que el presidente ha dicho, fuera la encargada de llevar a cabo la transparencia, primero pues estaría depositada esta función en uno solo de los poderes, ¿no? Que sería pues muy distinto como está ahorita. El INAI pues es independiente de los tres poderes, y como tú dices, habría muchísimo riesgo de que sea juez y parte, ¿no? Que la Secretaría de la Función Pública le ordene a otra dependencia del Poder Ejecutivo entregar la información. Lo vemos muy difícil, ¿no? Y eso abre la puerta como a discrecionalidad, a lo mejor del Poder Ejecutivo respecto a si entrega o no la información. Justamente el INAI, al ser una institución que se percibió como más cercana a la ciudadanía, lo que se buscaba justamente es que pues hubiera esta autonomía, esta garantía, y se eliminara esa discrecionalidad en favor de la ciudadanía. Así es, Janet. Y bueno, no solo, saliendo un poco de lo que es el acceso a la información, hablemos de corrupción. Imagínate que regresemos a los tiempos de una Comisión Federal Electoral que encabece quien sea secretario de Gobernación. Manuel Bartlett, por ejemplo, estuvo ahí, y los resultados en la historia pues no son juzgados tan bien. Imagínate que se ataque el INE. Sí, mira, Adán, yo te agradezco muchísimo esta pregunta porque creo que es muy pertinente en el debate que el presidente está llevando públicamente. Uno de los argumentos del presidente más fuerte es que la corrupción aumentó aunque existe el INAI. Entonces, creo que aquí los argumentos del presidente pueden llegar a ser un tanto engañosos, porque sabemos que el combate a la corrupción tiene diversas aristas, ¿no? Y cada una de las instituciones cumple un rol. Entonces, el acceso a la información y la transparencia permiten conocer lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Nos permiten como exigirle al gobierno que rinda cuentas sobre sus decisiones. Sin embargo, como tú sabes, el INAI no tiene
funciones de investigación de actos de corrupción. El INAI no va a investigar y no va a sancionar, sobre todo, actos de corrupción. El INAI simplemente nos va a ayudar a los ciudadanos y ciudadanas a abrir la información para conocer qué es lo que está haciendo el gobierno. Y si se descubre un ilícito, como ahorita platicábamos, la estafa maestra, pues Odebrecht, ¿no?, la Casa Blanca, pues ya son otras instituciones las que son encargadas de combatir la corrupción. Entonces, estamos o el presidente de pronto le pone la responsabilidad al INAI, y creo que tenemos que ser muy claros en que el INAI simplemente es un órgano garante de acceso a la información y no es el encargado de investigar y sancionar la corrupción. Entonces, creo que también ahí es uno de los argumentos que esgrime el presidente que nos parece como más cuestionable. Janet, ¿qué ven ustedes ahí desde fundar detrás de esta iniciativa de la desaparición del INAI y de todos estos organismos autónomos, cuando, pues déjame poner este ejemplo, ni siquiera la administración anterior se atrevió a tanto cuando fue, pues un golpe tan fuerte este reportaje de la Casa Blanca basada, por supuesto, en cientos de solicitudes de información pública? Ni siquiera se atrevieron a eso cuando, pues actualmente estamos viendo, pues esto. Sí, mira, los organismos autónomos, mirando como la historia de México, la historia contemporánea, digamos como que surgen como instituciones de contrapeso de la democracia mexicana. Entonces, tienen un rol garante de derechos, pero también de rendición de cuentas. Entonces, lo que de pronto se podría llegar a observar es que hay un intento como por eliminar los contrapesos, ¿no? Que eso pues sería muy preocupante, porque significa como cambiar la forma en que, digamos, los años de lucha que nos ha llevado llegar a un régimen democrático donde haya pesos y contrapesos independientemente de los tres poderes. Entonces, sí vemos como muy preocupante esto. Nosotros, nuestra postura es que si se quiere reformar, digamos, el acceso a la información, por lo menos busquemos no desaparecer el andamiaje institucional que tantos años nos costó construir, ¿no? Tú ahorita mencionaste, Tania, desde 2002 fue la primera ley, pero de ahí han seguido muchas leyes, ¿no? La Ley de Protección de Datos Personales, la Ley General de Transparencia, 3 reformas constitucionales al menos. Entonces, sería como dar vuelta atrás a todo ese esfuerzo que ha habido, y lo que decimos es, si se va a cuestionar o se quiere reformar el acceso a la información en México, pues busquemos cómo lo podemos fortalecer y no debilitar, ¿no? Porque esta reforma, así como se ha planteado, que todavía no la conocemos con todos sus detalles, parecería más un intento como por debilitar lo que existe que por fortalecerlo. Janet, precisamente, ¿cómo anda la tendencia a nivel mundial? ¿Desaparecer organismos autónomos ganados por la sociedad, integrarlos al gobierno? ¿Cómo anda la situación en la América Latina? Bueno, mira, como les había platicado, México es uno de los países de referencia. ¿Por qué? Porque los estándares interamericanos han señalado desde hace ya muchos años la importancia de que la información sean instituciones autónomas, ¿no? Como recuerdan, en México en el 2002 existía el IFAI, pero el IFAI solamente tenía competencia federal, ¿no? Entonces, lo que se señalaba es que pues las mejores prácticas internacionales apuntaban a que deberían de ser instituciones autónomas y que además tuvieran un alcance nacional, que es lo que en México hemos logrado, ¿no? Y una institución que fuera como la última, como que sus decisiones fueran finales, ¿no? Y deberían que ser atacadas por cualquier dependencia de los tres poderes. Entonces, como tú me preguntas, el estándar, y por lo menos interamericano, es que existan instituciones autónomas. En ese sentido, México sí estamos como en los mejores estándares internacionales, y regresar como a que la función pública absorbiera las funciones, creo que sería un retroceso para el andamiaje institucional que se ha construido hasta ahorita. Janet Oropesa, investigadora en el programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias, y que no sea la última. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.